Bueno chicos, entonces vamos a llevar el siguiente hueso que va a formar parte del hombro, que es el hueso escápula. La escápula u omóplato está situado en la parte posterior superior y lateral de lo que es la caja torácica, y además que por su extremo externo se va a articular con el hueso clavícula formando la cintura escapular, y que además también se articula con el hueso húmero formando de esta manera la articulación del hombro propiamente como tal. Lo llamamos también articulación escápulo-humeral. Bueno, entonces vamos a ver que este es el hueso omóplato en una radiografía. Ahí está, un borde interno que está en un borde bastante regular, un ángulo superior ahí que se extiende hasta el nivel del primer espacio intercostal, un borde superior, borde interno, un vértice o ápice, el cual se va a extender casi generalmente hasta la octava costilla. Ahí está. Y este es el borde externo. Aquí vamos a ver una pequeña cavidad articular, que es la cavidad glenoidea, una pequeña parte que es el apófisis coracoides, y este de aquí que viene a ser el acromión del omóplato. Bueno, vamos entonces a hablar de este hueso omóplato. Bueno, entonces ahí está el hueso omóplato. Como ustedes pueden ver, es un hueso plano. Ahí está, un hueso plano, ligeramente cóncavo en su sentido anterior y convexo en el sentido posterior. El omóplato se asemeja más a un triángulo. Ahí está, un triángulo de base superior y vértice inferior, base superior, y por tanto, como en todo triángulo, vamos a considerar para su estudio dos caras: una cara anterior, que es toda esa de ahí, una cara posterior, que es toda la que estamos viendo aquí, cara posterior. Vamos a considerar de la misma manera tres bordes, que son un borde superior, un borde interno y un borde externo. El borde superior es llamado también borde cervical, debido a que este borde está casi en relación con la columna cervical. Este es el borde axilar, también llamado borde axilar, porque aquí se forma el axila. Y este borde interno es llamado también como borde espinal, porque está más próximo a la columna vertebral, más específicamente a las apófisis espinosas de la columna vertebral. De los ángulos, el omóplato tiene tres ángulos, que son un ángulo superior, ahí, un ángulo inferior, y el otro ángulo que es el ángulo externo, o más propiamente ángulo antero-externo, que es ese de ahí. Bueno, vamos a hablar primero de la cara posterior. Esta cara posterior, como bien hemos dicho, es un poco convexa y recibe también el nombre de cara dorsal, porque va a formar parte del dorso del cuerpo. En esta cara posterior, que está ligeramente, o es convexa, podemos decirlo, un poco convexa, ahí está, un poco convexa, vamos a ver que en la unión de su un cuarto superior con sus tres cuartos inferiores, existe una eminencia ósea, una espina, una verdadera espina, el cual se va a dirigir de adentro hacia afuera y de adelante hacia atrás. Ahí está. De manera triangular se dirige entonces de adentro hacia afuera y de adelante hacia atrás, que a manera de un triángulo de base externo y vértice interno unido al borde interno del hueso omóplato. Esta formación ósea se va a denominar espina del omóplato. Esta espina del omóplato, vamos a reducir un poco. Esta espina del omóplato, ahí está, se va a prolongar en la parte externa, ahí en la parte externa se prolonga, formando una apófisis ósea, a la cual vamos a denominar como de acromión.
la apófisis acromion de la espina del omóplato. Bueno, hablemos entonces cómo está formado esta espina del omóplato. Como bien habíamos dicho, la espina del omóplato tiene la forma de un triángulo, ahí está, de base externo y vértice interno. Como en todo triángulo, entonces estudiamos dos caras, tres bordes y tres ángulos. De las caras de este triángulo, de esta espina del omóplato, son una cara superior, ahí, cóncava. La otra cara también es cara inferior, igual cóncava. De los bordes son un borde externo, que es ese de ahí, un borde externo, un borde anterior, un borde posterior, y los vértices o ángulos son un ángulo externo, un ángulo anterior externo y un ángulo interno. De las caras vamos a ver que la cara superior forma parte de la región superior de la cara posterior del hueso omóplato, con la que va a formar una fosa, ahí está, una fosa a la cual vamos a llamar de fosa supraespinosa. En esta fosa supraespinosa se va a insertar el músculo supraespinoso, nada más. De la misma manera, la cara inferior se confunde con el resto de la cara posterior del omóplato y con el cual además forma una fosa llamada fosa infraespinosa. Esta fosa infraespinosa va a formar o va a prestar inserción al músculo espinoso, nada más en la cara inferior. De los bordes, el borde externo, ahí está el borde externo, comunica la fosa supraespinosa con la fosa infraespinosa. El borde anterior, ahí está el borde anterior se confunde con el hueso o se suelda íntimamente a él. En el borde posterior, por el contrario, vamos a ver que este borde posterior es bastante rugoso y accidentado, y para su estudio presenta dos labios, que son un labio superior, ahí todo es un labio superior, hasta ahí. Presenta igual un labio inferior, hasta ahí, y que además en su parte más interna, este borde posterior presenta una superficie triangular, que termina en el borde interno o espinal del omóplato. Este borde superior rugoso va a prestar inserción al músculo trapecio o fibras escapulares del músculo trapecio, en tanto que el labio inferior va a prestar inserción a las fibras escapulares del músculo deltoides o también el deltoides posterior. En cambio, esta superficie triangular sirve para que por esta superficie se deslice el músculo trapecio. Bueno, ese es el borde posterior. De los ángulos, el ángulo interno se confunde con el borde espinal del omóplato, como pueden ver ahí. El otro ángulo, los dos ángulos que nos faltan son el ángulo externo, que ya saben que se prolonga a manera de una ancha apófisis llamada apófisis acromion, y el otro ángulo anterior que se va a confundir con el resto del hueso. Veamos entonces el apófisis acromion. La apófisis acromion está prolongada en sentido postero-anterior y aplanada en sentido cefalocaudal. Ahí está, aplanada en sentido cefalocaudal y prolongada en sentido postero-anterior. Vamos a ver que tiene la forma entonces más o menos triangular, de base interno que une con la espina del omóplato y un vértice anterior y externo. Vamos a ver entonces en este triángulo una cara superior, ahí, una cara superior en contacto con la piel y el tejido celular subcutáneo, por lo cual está llena de agujeros vasculares. Ahí vamos a ver, ahí está, se pueden ver muchos agujeros vasculares a ese nivel. La cara inferior, que es esa de ahí, va a estar igual lleno de agujeritos vasculares y además va a formar parte del techo de la articulación escápulo-humeral a la cual va a proteger.
De los bordes son un borde externo, que es este que ven aquí, este borde externo. Este borde externo se continúa entonces con el labio inferior de la espina del omóplato y además va a prestar inserción a los fascículos medios del músculo deltoides. Ahí está. Luego se insertan los fascículos medios del músculo deltoides. Bueno, vamos a ver entonces el otro borde, que es el borde interno. Vamos a rotar un poco. Ahí está, el borde interno. Se puede ver en este borde interno. Vamos a bajar un poco, no se puede. Bueno. En ese borde interno vamos a encontrar una carilla articular. Eso se puede ver algo ahí. Ahí está. Una carilla articular aplanada en sentido cefalocaudal y prolongada en sentido postero-anterior, que es una carilla semejante que hemos encontrado en el extremo externo del hueso clavícula. Entonces, esta carilla articular se va a articular con la clavícula formando la articulación acromioclavicular o lo que ya llamamos como cintura escapular. ¿Listo? Ahora, su extremo externo o vértice del acromión, ahí, vértice o extremo externo, va a prestar inserción a un ligamento que va del acromión a la apófisis coracoides. Este ligamento se llama ligamento de aquí se llama ligamento acromiocoracoideo. Bueno, entonces de esta manera hemos dividido a la cara posterior del omóplato en dos segmentos o dos porciones. Una que es superior, que va a formar parte de la fosa supraespinosa y en la cual se va a insertar el músculo supraespinoso. Y la otra que es un segmento inferior, que va a formar parte de la fosa infraespinosa y en la cual se va a insertar el músculo infraespinoso. Esta fosa infraespinosa, en su parte más externa o cerca al borde axilar, va a presentar una pequeña cresta longitudinal y más afuera de esta cresta vamos a encontrar dos superficies rugosas, una superior, que es esa de ahí, y otra inferior más extensa, que es esta de aquí. La superficie rugosa superior va a prestar inserción al músculo redondo menor o llamado también teres menor. La superficie rugosa inferior va a prestar inserción al músculo redondo mayor o teres mayor. Entonces, por arriba el redondo menor o teres menor, por abajo el redondo mayor o teres menor. Nada más en la cara posterior. Vamos entonces a la cara anterior. La cara anterior, como hemos dicho, es cóncava en casi toda su extensión y está en relación con las costillas, de la cual está separada por el músculo subescapular y los músculos serratos. Entonces, en esta cara anterior vamos a llamarla esta cara como cara o fosa mejor, una fosa subescapular. En esta fosa así llamada subescapular encontramos de 3 a 4 crestas transversales. Ahí está, 1, 2, 3. A veces hay otra por aquí u otra por aquí y son llamadas crestas subescapulares. Tanto la fosa subescapular como las crestas subescapulares prestan inserción al músculo subescapular. Nada más. Vamos entonces a los bordes. Hemos dicho que son 3 bordes. Vamos a empezar por el borde interno. Este borde interno, ahí está, el borde interno o espinal, va a presentar dos labios que son un labio anterior, que es ese de ahí, un labio anterior. Presenta igual un labio posterior, que es toda esa de ahí. Y también presenta entre el labio anterior y el labio posterior otro tercer labio, que es el intersticio. Bueno, en el labio anterior, ahí se va a insertar el músculo serrato mayor en toda su extensión. Labio anterior, inserta el músculo serrato mayor. Labio posterior. En el labio posterior se va a insertar, ahí en el labio posterior, por arriba, en la parte que le corresponde a la fosa supraespinosa,
se va a insertar el músculo supraespinoso. Y en la parte inferior, que le corresponde a la fosa infraespinosa, se va a insertar el músculo infraespinoso, que no es más que el mismo músculo que se inserta en la fosa infraespinosa. ¿Y qué pasa con el intersticio? Ahí en el intersticio, tanto entre el labio anterior como en el labio posterior, se llama intersticio por ese motivo, se va a insertar por arriba, cerca del ángulo del omóplato, se va a insertar el músculo angular del omóplato. Y en el resto de su extensión se va a insertar el músculo romboides, nada más en el ángulo interno o ángulo espinal. En el ángulo externo, vamos a ver que este ángulo externo es bastante delgado, ahí está, delgado, cortante, que en su parte superior termina en una superficie rugosa, muchas veces redondeada, bastante bien notoria. Vamos a ver si se puede ver. Ahí, una superficie rugosa, ahí se puede ver, denominada carilla o superficie subglenoidea, debido a que está por debajo de esa cavidad glenoidea. Esa superficie rugosa sirve para insertar al músculo, que es la porción larga del músculo tríceps braquial. Bueno, nada más en el borde externo. Vayamos entonces a ver el borde superior o borde cervical. Este borde superior o borde cervical encontramos que es un borde bastante cortante, ahí está, un borde bastante delgado, y en la cual hacia afuera, ahí está, hacia afuera, más o menos hacia afuera, termina en una pequeña escotadura, a la cual vamos a llamar como escotadura coracoidea. Hay una pequeña escotadura, que es la escotadura coracoidea, la cual en estado fresco está siendo convertido en un verdadero anillo osteofibroso a través del ligamento coracoideo, y por la que igual ustedes ya saben pasa el nervio supraescapular. Bueno, en este borde superior, próximo al ángulo, se va a insertar el músculo angular del omóplato, y próximo a la escotadura coracoidea se va a insertar el músculo homohioideo, que ya conocen. Bueno, vamos entonces a pasar a los ángulos. Hemos dicho que tiene tres ángulos: un ángulo superior, un ángulo inferior, un ángulo superior y un ángulo antero-externo. En el ángulo superior se inserta el músculo angular del omóplato. En el ángulo inferior se inserta el músculo redondo mayor del omóplato. Redondo mayor simplemente no es el omóplato. Ángulo inferior se inserta el músculo redondo mayor. Ahí está, redondo mayor. Pero ¿qué pasa con el ángulo antero-externo? Ahí está, en este ángulo antero-externo vamos a encontrar una porción más notoria, que es la parte más sobresaliente del hueso omóplato, podemos decir, que es una verdadera carilla articular que a manera de una suela de zapato o de una pera, es un piriforme, con la pancita más abombada hacia abajo y la parte más angostita hacia arriba, se va a llamar cavidad glenoidea del omóplato. Esta cavidad glenoidea del omóplato en estado fresco está siendo bañado por cartílago hialino o cartílago articular o cartílago articular, y bordeado por un verdadero tejido o un anillo fibrocartilaginoso. Esta cavidad glenoidea así formado se va a articular con la cabeza del húmero y va a formar la articulación escápulo-humeral o articulación del hombro propiamente como tal. Más hacia adentro, esta cavidad glenoidea va a descansar sobre una pequeña porción estrecha, un poquito más estrecha, ahí podemos ver, ahí está, algo más estrecha, y se va a denominar como cuello. Ahí está, cuello, esa parte más estrecha se llama cuello de la cavidad glenoidea. Bueno, ahora, de la parte más superior de esta cavidad glenoidea,
en un nivel que se comprende entre esta cavidad y la escotadura coracoidea. Ahí vamos a ver. Y la escotadura coracoidea, vamos a encontrar una apófisis que se prolonga de abajo hacia arriba. Ahí vamos a ver, ahí está, de abajo hacia arriba y hacia afuera, para luego cambiar su sentido y se dirige hacia afuera. O sea, se dirige primero de abajo hacia arriba, luego de adentro hacia afuera y se curva bruscamente para dirigirse hacia afuera. Esta apófisis se ha denominado por su parecido al pico de un cuervo. No sé si pueden ustedes compararlo con el pico de un cuervo, a mí no me parece, pero bueno, se denomina apófisis coracoides. La apófisis coracoides va a presentar para su estudio una cara superior, una cara inferior, una base, un vértice, un borde interno y un borde externo. Veamos la cara superior. Vamos a rotar esta maqueta. Bueno, ahí está la cara superior. La cara superior está llena de agujeros vasculares que están en relación con la piel y el tejido celular subcutáneo. La cara inferior, de la misma forma, acribillada de agujeritos, forma parte del techo que va a proteger a la articulación escápulo-humeral. Entonces, el techo de la articulación escápulo-humeral está formado por la apófisis coracoides, el ligamento coracobraquial y la cara inferior del acromion, del omóplato. Bueno, veamos entonces el vértice. Vamos a ver el vértice. Ahí está el vértice. En este vértice se va a insertar un tendón común, el cual va a prestar inserción a dos músculos, que son el músculo coracobraquial y el músculo que es la porción corta del bíceps braquial. Entonces, pregunta. En el vértice del apófisis coracoides se inserta mediante un tendón común la porción corta del músculo bíceps braquial y el músculo coracobraquial, nada más. De la base se va a continuar con el resto del hueso. Y esta base en su parte externa, próximo a la apófisis coracoides, va a presentar un pequeño tubérculo al cual vamos a denominar tubérculo supraglenoideo o caría rugosa supraglenoidea, en la cual se va a insertar el tendón de la porción larga del músculo bíceps braquial. Entonces, tubérculo supraglenoideo, tendón de la porción larga del bíceps braquial, vértice de la apófisis coracoides, tendón de la porción corta del músculo bíceps braquial, tubérculo subglenoideo, se va a insertar el músculo tríceps braquial en su porción larga. Esos son la cara superior, la cara inferior, la base y el vértice de la apófisis coracoides. Para terminar vamos a hablar de sus bordes. Hemos dicho presenta un borde interno, o más bien es un borde antero-interno, en la cual se va a insertar el músculo pectoral menor. Y por último el borde externo, que es este, que es más bien un borde póstero-externo, porque mira hacia afuera y atrás, se va a insertar el ligamento que va a ir hacia el acromion y que se denomina ligamento acromio-coracoideo. Está el ligamento acromio-coracoideo. Bueno, para terminar su descripción de esta apófisis coracoides, vamos a aumentar que en la cara superior de esta apófisis coracoides se insertan además dos ligamentos, que son ligamentos coracoclaviculares, porque van de la apófisis coracoides a la clavícula. Y son los ligamentos conoide por delante y el ligamento trapezoide por detrás. Bueno, eso sería todo en cuanto al hueso omóplato. Siguiente clase vamos a continuar con el hueso húmero.